¿Cuántas veces te has despertado con el corazón acelerado, pensando en los problemas del mañana? Esa ansiedad que te roba el sueño, esa preocupación constante por lo que vendrá. Hoy Dios tiene una palabra poderosa para tu corazón inquieto. En los próximos minutos, descubriremos juntos por qué Jesús nos dice: no os afanéis por el día de mañana, y cómo esta verdad puede transformar completamente tu perspectiva. Te invito a quedarte hasta el final, porque cada palabra que compartiremos será una medicina para tu alma. Si este mensaje toca tu corazón, comparte en los comentarios un versículo que te haya dado paz en momentos difíciles. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para más reflexiones que fortalecerán tu fe. Comencemos este viaje de confianza en Dios. En este primer momento, vamos a descubrir de dónde viene esa preocupación que tanto nos afecta, cómo Dios nos habla directamente sobre el miedo y qué tipo de paz verdadera Él nos ofrece. Es un recorrido que nos ayudará a entender por qué nos preocupamos tanto y cómo Dios quiere que vivamos. Había un día cuando Jesús se encontraba rodeado de personas que, como tú y como yo, se despertaban cada mañana con el peso de las preocupaciones. Gente común que se preguntaba qué comerían, qué beberían, con qué se vestirían. Era gente trabajadora, pero que vivía con esa sensación constante de que algo malo podría pasar. Y fue entonces cuando Jesús les dijo algo que cambiaría para siempre la forma de ver la vida. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 y 26, Jesús les habló con una voz llena de ternura, pero también de autoridad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estas palabras no salían de alguien que no conocía la realidad humana. Jesús sabía exactamente lo que significaba tener un cuerpo que necesita alimento, ropa, refugio. Él había experimentado el hambre, el cansancio, la necesidad, pero también conocía algo que aquellas personas no entendían completamente: la naturaleza del corazón humano y por qué se inclina tanto hacia la preocupación. Desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, algo cambió en la humanidad. El pecado no solo separó al hombre de Dios, sino que también distorsionó la forma en que vemos el futuro. Antes de la caída, Adán y Eva vivían en perfecta confianza. No existía la ansiedad porque existía una comunión perfecta con aquel que controla todas las cosas. Pero cuando el pecado entró también la desconfianza, el miedo, la sensación de que tenemos que controlar todo por nosotros mismos. Es por eso que cuando Jesús habla de no preocuparse, no está siendo insensible a nuestras necesidades reales. Está señalando algo mucho más profundo, que nuestro corazón tiende naturalmente a dudar de la bondad de Dios. Tendemos a creer que si no nos preocupamos, si no planeamos obsesivamente, si no nos mantenemos despiertos por las noches, pensando en todo lo que podría salir mal, entonces algo terrible va a pasar. Pero hay una diferencia enorme entre ser prudente y ser ansioso. La prudencia es sabiduría práctica, es planear, trabajar, ser responsable. La Biblia nunca condena la prudencia. De hecho, en el libro de Proverbios encontramos muchas enseñanzas sobre la importancia de planificar y trabajar diligentemente. Pero la ansiedad es diferente. La ansiedad es cuando nuestros pensamientos sobre el futuro nos roban la paz del presente. Es cuando ¿qué pasará si?
se convierte en nuestro pensamiento constante. El problema no está en pensar en el mañana. El problema está en que nuestro corazón, afectado por el pecado, tiende a imaginar el peor escenario posible y a vivir como si Dios no estuviera ahí para cuidarnos. Es como si tuviéramos unas gafas rotas que nos hacen ver el futuro de forma distorsionada, siempre más oscuro, más peligroso, más incierto de lo que realmente es. Pero Dios conoce esta tendencia nuestra, y por eso, a lo largo de toda la Biblia, desde el primer libro hasta el último, encontramos una frase que se repite una y otra vez: no temas. No es casualidad que esta frase aparezca exactamente 365 veces en la Biblia. Es como si Dios hubiera puesto un recordatorio para cada día del año. Piénsalo por un momento. El Dios que creó el universo, que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, que conoce el final desde el principio, considera tan importante que no tengamos miedo, que decidió repetir este mensaje 365 veces. Cada vez que abres la Biblia, en algún lugar está escrito: no temas. Es la voz de un padre que ve a sus hijos preocupados y les dice: tranquilo, yo estoy aquí. Una de las promesas más hermosas la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, donde Dios habla directamente a nuestros corazones. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjate en la estructura de esta promesa. Primero dice: no temas. Luego explica por qué. Porque yo estoy contigo. No es un no temas vacío. Como cuando alguien te dice: no te preocupes, pero no puede hacer nada para ayudarte. Es un no temas, respaldado por la presencia misma de Dios. Y no solo su presencia, sino su compromiso activo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Cuando Dios repite algo tantas veces en su palabra, es porque sabe que necesitamos escucharlo una y otra vez. Nuestros oídos se acostumbran a las voces del mundo que nos dicen que debemos preocuparnos, que debemos tener miedo, que no hay esperanza. Pero la voz de Dios corta a través de todo ese ruido y nos dice: no temas. Esta repetición no es porque Dios se haya quedado sin cosas que decir. Es porque conoce nuestro corazón. Sabe que tendemos a olvidar sus promesas cuando llegan las dificultades. Sabe que cuando vemos las noticias, cuando llegan las cuentas, cuando el doctor nos da malas noticias, nuestro primer instinto es el miedo. Y por eso nos recuerda una y otra vez: yo estoy contigo, no temas. Pero aquí viene algo interesante. Jesús no solo nos dice que no tengamos miedo, también nos ofrece algo específico: paz. Pero no cualquier tipo de paz. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús hace una distinción muy clara. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuál es la diferencia entre la paz que Jesús da y la paz que el mundo ofrece? La paz del mundo depende de las circunstancias. Es una paz que existe solo cuando todo está bien, cuando tenemos dinero en el banco, cuando nuestra salud está perfecta, cuando nuestras relaciones van bien. Es una paz frágil que se rompe en el momento en que algo sale mal. Pero la paz de Jesús es diferente. Es una paz que puede existir en medio de la tormenta. Una paz que no depende de que todo esté perfecto, sino de la confianza en aquel que tiene control sobre todas las cosas. Es la paz que viene de saber que sin importar lo que pase, estamos en las manos de un Dios que nos ama y que tiene un plan para nuestras vidas. El apóstol Pablo entendía esta diferencia muy bien.
En su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos deja una de las enseñanzas más prácticas sobre cómo obtener esta paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo había vivido cosas que habrían destruido la paz de cualquier persona normal. Había estado en la cárcel, había naufragado, había sido apedreado, había pasado hambre, había enfrentado persecución. Y sin embargo, era capaz de escribir sobre una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es posible? La clave está en la frase, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Pablo había aprendido que la ansiedad se combate con la oración, no con una oración desesperada, sino con una oración que incluye acción de gracias, es decir, una oración que reconoce lo que Dios ya ha hecho, lo que está haciendo y confía en lo que va a hacer. Esta paz que Pablo describe no es algo que podemos fabricar nosotros mismos. No es el resultado de pensar positivo o de hacer ejercicios de relajación. Es algo sobrenatural. Es la paz de Dios mismo que viene a nuestros corazones cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él. Y esta paz tiene una función muy específica: guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. La palabra que Pablo usa aquí es una palabra militar. Es como tener un guardia que protege la entrada de una ciudad. Cuando la paz de Dios está guardando nuestro corazón, los pensamientos de miedo y ansiedad no pueden entrar libremente. Hay una protección divina que filtra lo que llega a nuestro corazón. Pero cultivar esta paz requiere práctica. No es algo que sucede automáticamente. Es como un jardín que necesita ser cuidado. Necesita que alimentemos nuestra mente con las promesas de Dios, que practiquemos la oración, que elijamos la gratitud en lugar de la queja, que decidamos confiar en lugar de preocuparnos. Es importante entender que esta no es una paz que niega la realidad. Jesús nunca nos dijo que la vida sería fácil. De hecho, nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Pero también nos dijo que Él había vencido al mundo. La paz sobrenatural no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Es la paz que puede existir cuando no sabemos cómo van a pagar las cuentas, pero sabemos que Dios es nuestro proveedor. Es la paz que puede existir cuando el diagnóstico médico no es bueno, pero sabemos que Dios tiene la última palabra. Es la paz que puede existir cuando el futuro parece incierto, pero sabemos que estamos en las manos de aquel que conoce todas las cosas. Esta paz se manifiesta de manera práctica en nuestras vidas. Se ve en la forma en que dormimos por las noches, en la forma en que hablamos sobre nuestros problemas, en la forma en que tomamos decisiones, en la forma en que tratamos a otras personas cuando estamos bajo presión. No es una paz teórica, sino una experiencia real que transforma la manera en que vivimos. Ahora vamos a entender algo que cambiará completamente tu perspectiva. Cómo Dios tiene control total sobre el tiempo y sobre todo lo que pasa en tu vida. Veremos que Él existe fuera del tiempo, que maneja las situaciones más difíciles para nuestro bien y que se preocupa hasta por los detalles más pequeños de nuestro día a día. Existe una diferencia enorme entre cómo nosotros vemos el tiempo y cómo Dios lo ve. Para nosotros, el tiempo es una línea recta. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Tenemos pasado, presente y futuro, pero Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Él está por encima de todo eso. Moisés entendía esta realidad cuando escribió en el Salmo 90, versículo 2.
Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés había vivido 120 años. Había visto generaciones enteras nacer y morir en el desierto. Había visto cómo el tiempo parecía arrastrarse cuando el pueblo esperaba entrar a la tierra prometida. Pero había comprendido algo profundo. Mientras que para los seres humanos el tiempo es limitado y a veces desesperante, para Dios el tiempo es simplemente una herramienta que Él usa para cumplir sus propósitos. Imagina por un momento que estás viendo una película, pero tú puedes ver toda la película de una sola vez. El principio, el medio y el final. Mientras que los personajes de la película solo conocen el momento que están viviendo, tú tienes la perspectiva completa. Así es como Dios ve nuestras vidas. Mientras nosotros nos preocupamos por lo que va a pasar mañana, Él ya conoce no solo el mañana, sino todos los mañanas que vendrán. Esta perspectiva eterna de Dios no es solo un concepto teológico complicado, es algo que tiene un impacto directo en cómo debemos ver nuestros problemas actuales. Cuando entendemos que Dios ve toda nuestra vida como una sola imagen completa, empezamos a confiar en que Él sabe exactamente lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no podemos ver el plan completo. El rey Salomón había llegado a entender esta verdad de una manera muy práctica. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 al 8, escribió una de las reflexiones más hermosas sobre el tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Salomón no estaba diciendo que la vida es un caos donde las cosas buenas y malas pasan sin ningún orden. Estaba revelando que hay una sabiduría divina detrás de cada temporada de nuestras vidas. Dios no está jugando dados con nuestro futuro. Cada tiempo tiene su propósito. Cada temporada tiene su razón de ser. Cada momento está perfectamente coordinado por aquel que conoce el final desde el principio. Cuando estamos pasando por el tiempo de llorar, es fácil pensar que nunca llegará el tiempo de reír. Cuando estamos en el tiempo de buscar, podemos desesperarnos pensando que nunca encontraremos lo que necesitamos. Pero Dios ve toda la secuencia completa. Él sabe cuándo necesitamos pasar por una temporada de dificultad para prepararnos para la temporada de bendición que viene después. Esta perspectiva eterna cambia completamente la forma en que vemos nuestro mañana. Ya no es ese futuro incierto y aterrador que puede traer cualquier cosa. Es una continuación del plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas, un plan que Él ya conoce completamente y que está dirigiendo con amor y sabiduría. Pero aquí viene algo que tal vez sea aún más sorprendente. Dios no solo controla el tiempo, sino que también tiene control completo sobre todas las circunstancias que parecen estar fuera de control. Cosas que para nosotros parecen accidentes, tragedias, situaciones caóticas, para Dios son parte de un plan más grande que siempre termina siendo para nuestro bien. El apóstol Pablo había experimentado esto en carne propia. Había sido perseguido, encarcelado, naufragado, maltratado. Desde una perspectiva humana, parecía que su vida estaba llena de tragedias y contratiempos.
Pero Pablo había descubierto una verdad que cambió su forma de ver cada situación difícil. En su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, escribió: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate en la palabra todas. No dice algunas cosas o las cosas buenas. Dice todas las cosas. Esto incluye las cosas que no entendemos, las cosas que nos duelen, las cosas que parecen completamente sin sentido. Pablo está diciendo que Dios es tan poderoso y tan sabio, que puede tomar incluso las situaciones más terribles y usarlas para nuestro bien. Esto no significa que Dios causa las cosas malas. Significa que Él es capaz de usar todo, incluso lo malo, para cumplir sus propósitos buenos en nuestras vidas. Es como un maestro chef que puede tomar ingredientes que por separado no saben bien, pero que mezclados en las proporciones correctas, crean un plato delicioso. Una de las historias más claras de esta verdad la encontramos en la vida de José. José era el hijo favorito de Jacob, pero sus hermanos lo odiaban por eso. Un día, sus hermanos decidieron venderlo como esclavo a unos comerciantes que iban hacia Egipto. José se encontró de repente en un país extranjero, lejos de su familia, trabajando como esclavo. Las cosas empeoraron cuando la esposa de su amo lo acusó falsamente y José terminó en la cárcel. Desde cualquier perspectiva humana, la vida de José era un desastre. Había perdido a su familia, su libertad, su reputación. Todo parecía estar saliendo mal. Pero Dios tenía un plan que José no podía ver en ese momento. A través de una serie de eventos que solo Dios podía orquestar, José terminó convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Y cuando llegó una gran hambruna, él fue quien pudo salvar no solo a Egipto, sino también a su propia familia. Años después, cuando José se reencontró con sus hermanos, ellos tenían miedo de que él se vengara por lo que le habían hecho. Pero José les dijo algo que muestra perfectamente cómo Dios controla las circunstancias. En el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, José les dijo: Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendía que lo que sus hermanos habían hecho con mala intención, Dios lo había usado para un propósito bueno. No estaba minimizando el dolor que había vivido o excusando las acciones de sus hermanos. Estaba reconociendo que Dios había tomado una situación terrible y la había convertido en el medio para salvar a muchas vidas. Esta es la realidad de la soberanía de Dios. Él no está ausente cuando las cosas se ponen difíciles. No está sorprendido por lo que pasa. No está tratando de arreglar un plan que salió mal. Desde el principio, Él conoce cada detalle de lo que va a suceder y está dirigiendo todas las cosas hacia el cumplimiento de sus propósitos buenos. Pero tal vez te preguntes, ¿qué pasa con nuestros propios planes? ¿Acaso no tenemos ningún control sobre nuestras vidas? El libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 9, nos da una perspectiva muy equilibrada. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto significa que Dios no nos ha creado como robots. Él quiere que pensemos, que planifiquemos, que tomemos decisiones, pero al final, Él está dirigiendo nuestros pasos hacia donde Él sabe que necesitamos ir. Es como un padre sabio que deja que su hijo pequeño ayude a empujar el carrito de compras, sabiendo que en realidad es Él quien está controlando la dirección. Nuestros planes no son malos. De hecho, es bueno planificar y trabajar hacia nuestras metas. Pero debemos hacerlo con la confianza de que Dios está por encima de nuestros planes, dirigiendo todo
hacia lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Ahora, aquí viene algo que tal vez sea lo más sorprendente de todo. Este Dios que controla el tiempo y las grandes circunstancias de la historia, también se preocupa por los detalles más pequeños de tu vida diaria. No hay nada demasiado insignificante para Él. Jesús enseñó esto de una manera muy clara. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículos 29 al 31, les dijo a sus discípulos: ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Jesús escogió el ejemplo de los gorriones, porque eran las aves más baratas que se vendían en el mercado. Eran tan comunes y tan poco valiosas que se vendían 2 por una moneda muy pequeña. Si algo parecía insignificante en la economía de ese tiempo, eran los gorriones. Pero Jesús dice que ni siquiera un gorrión cae a tierra sin que el Padre lo sepa. Esto no significa que Dios evita que los gorriones mueran. Significa que Él está consciente de cada uno, que nada pasa desapercibido para Él, que incluso la muerte de la criatura más pequeña e insignificante está bajo su conocimiento y cuidado. Y si Dios se preocupa por los gorriones, ¿cuánto más se preocupa por ti? Jesús dice que tú vales más que muchos pajarillos. Si Él está consciente de cada gorrión que cae, imagínate lo consciente que está de cada detalle de tu vida. Pero Jesús va aún más específico. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 7, dice: Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Te das cuenta de lo específico que es esto? Dios no solo sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza en este momento, sino que los tiene contados. Cada vez que se te cae un cabello cuando te peinas, Él lo sabe. Cada vez que te crece uno nuevo, Él lo sabe. Es un nivel de atención a los detalles que es imposible de imaginar para nosotros. Pero ¿por qué Jesús usa estos ejemplos? Porque quiere que entendamos que no hay nada en nuestras vidas que sea demasiado pequeño para Dios. Esa cuenta que te preocupa, Él la conoce. Ese problema en el trabajo que te quita el sueño, Él lo sabe. Esa conversación difícil que tienes que tener mañana, Él ya la conoce. Esa decisión que tienes que tomar y que te tiene ansioso, Él ya sabe cuál es la mejor opción. Esto nos ayuda a entender la diferencia entre casualidad y providencia. Para el mundo, hay cosas que pasan por casualidad. Los encuentros inesperados, las oportunidades que aparecen de la nada, las situaciones que se resuelven justo en el momento indicado. Todo eso se explica como coincidencias o suerte. Pero para el creyente que entiende la providencia de Dios, no hay casualidades. Hay una mano invisible que está coordinando todos los detalles de nuestras vidas. Ese trabajo que conseguiste justo cuando más lo necesitabas, no fue casualidad. Esa persona que apareció en tu vida en el momento perfecto, no fue coincidencia. Esa solución que llegó cuando ya no sabías qué hacer, no fue suerte. Es la providencia de Dios, trabajando en los detalles cotidianos de tu vida. Es el mismo Dios que mueve las estrellas en el cielo, quien también mueve las circunstancias pequeñas de tu día para cumplir sus propósitos en tu vida. Esta providencia no significa que todo va a salir exactamente como tú quieres. Significa que todo va a salir exactamente como Dios sabe que es mejor para ti. A veces esto incluye dificultades que no entendemos, retrasos que nos frustran, puertas que se cierran cuando esperábamos que se abrieran. Pero cuando entendemos que el mismo Dios que cuenta nuestros cabellos es quien está dirigiendo cada circunstancia, podemos descansar
sabiendo que Él está cuidando cada detalle. No tenemos que controlar todo, porque Él ya lo está controlando. No tenemos que entender todo, porque Él ya lo entiende. No tenemos que resolver todo, porque Él ya tiene las soluciones. La providencia divina se manifiesta en la forma en que las cosas se conectan de maneras que nunca podríamos haber planeado. Es la forma en que Dios usa personas, situaciones, timing perfecto, recursos inesperados, para proveer exactamente lo que necesitamos, exactamente cuando lo necesitamos. Vivir conscientes de esta providencia cambia la forma en que vemos cada día. Ya no vemos interrupciones, sino oportunidades que Dios ha puesto en nuestro camino. Ya no vemos problemas, sino situaciones que Dios va a usar para nuestro crecimiento y su gloria. Ya no vemos el futuro como una serie de eventos aleatorios, sino como la continuación del plan perfecto que Dios está desarrollando en nuestras vidas. En este tercer momento, vamos a descubrir las promesas específicas que Dios nos ha dado para cuando no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué podemos confiar completamente en esas promesas? ¿Y cómo hacer que esas palabras de Dios se vuelvan algo real y práctico en nuestra vida diaria? Imagina que estás en medio de una tormenta en el mar. Las olas son enormes, el viento es fuerte y tu barco se mueve de un lado a otro sin control. En un momento como ese, lo único que puede darte seguridad es un ancla fuerte que mantenga tu barco firme. Las promesas de Dios son exactamente eso para nuestras almas. Anclas que nos mantienen firmes cuando todo a nuestro alrededor parece estar fuera de control. Pero no todas las promesas son iguales. Dios, sabiendo que pasaríamos por momentos de incertidumbre, nos ha dado promesas específicas para esos momentos. Son promesas que hablan directamente a nuestros miedos más profundos y a nuestras preocupaciones más reales. Una de las promesas más conocidas y más poderosas la encontramos en el libro de Jeremías. El pueblo de Israel estaba pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia. Habían sido llevados como prisioneros a Babilonia, lejos de su tierra, lejos de sus familias, sin saber si algún día podrían regresar a casa. Era una situación de incertidumbre total. Fue en ese contexto que Dios le habló al profeta Jeremías, y en el capítulo 29, versículo 11, le dio una promesa que se ha convertido en esperanza para millones de personas a través de los siglos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta promesa llegó a personas que tenían todas las razones del mundo para pensar que Dios se había olvidado de ellos. Desde una perspectiva humana, parecía que todo había salido mal. Sus planes se habían arruinado, su futuro parecía incierto, su presente era doloroso. Pero Dios les estaba diciendo algo revolucionario. Yo tengo planes para ustedes, y esos planes son buenos. Fíjate en la seguridad de esta promesa. Dios no dice, tal vez tenga planes, o estoy pensando en hacer planes. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Es una declaración de certeza absoluta. Dios ya tiene los planes hechos, ya conoce el final de la historia, ya sabe cómo todo va a terminar bien. Y estos no son planes cualquiera, son pensamientos de paz y no de mal. Cuando tu mente se llena de escenarios terribles sobre lo que podría pasar mañana, esta promesa te recuerda que los pensamientos de Dios hacia ti son pensamientos de paz. Él no está planeando lastimarte, no está esperando el momento perfecto para arruinar tu vida. Sus planes para ti son planes de bienestar. Pero tal vez, la parte más hermosa de esta promesa es el final, para daros el fin que esperáis. Dios no solo tiene planes buenos para ti,
sino que esos planes incluyen darte esperanza. En los momentos cuando sientes que no hay salida, cuando parece que no hay futuro, cuando la esperanza se está acabando, esta promesa te recuerda que Dios está trabajando para darte un futuro lleno de esperanza. Otra promesa que ha consolado a millones de personas se encuentra en uno de los salmos más conocidos de la Biblia. El rey David, que había pasado por muchas situaciones peligrosas e inciertas, escribió en el Salmo 23 una declaración de confianza que todavía hoy nos enseña cómo encontrar paz en medio de la incertidumbre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. David no estaba escribiendo desde una oficina cómoda o desde un palacio tranquilo. Había sido pastor de ovejas reales. Había enfrentado leones y osos para proteger a sus animales. Había estado huyendo del rey Saúl, que quería matarlo. Había vivido en cuevas. Había experimentado traiciones y persecuciones. Conocía de primera mano lo que significaba estar en situaciones peligrosas e inciertas. Pero a pesar de todo eso, David podía decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esta no era una declaración ciega o ingenua. Era la confesión de alguien que había experimentado el cuidado de Dios en situaciones reales y difíciles. Cuando David dice, nada me faltará, no está diciendo que siempre va a tener todo lo que quiera. Está diciendo que Dios, como su pastor, va a proveer todo lo que realmente necesite. Un buen pastor conoce exactamente lo que sus ovejas necesitan: agua, comida, protección, descanso. Y eso es exactamente lo que Dios hace por nosotros. La parte más poderosa de este salmo viene cuando David habla del valle de sombra de muerte. Todos pasamos por esos valles en la vida, momentos donde todo parece oscuro, donde no sabemos si vamos a salir adelante, donde sentimos que estamos rodeados de peligros. Pero David dice que incluso en esos momentos no va a temer. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Esta es la clave de la confianza en medio de la incertidumbre. No la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. David no dice que no va a pasar por valles oscuros. Dice que cuando pase por ellos, no va a estar solo. Una tercera promesa que habla directamente a nuestros temores sobre el futuro la encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5, donde se nos recuerda: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Esta promesa es especialmente poderosa, porque va directo al corazón de muchos de nuestros miedos. Tememos quedarnos solos. Tememos que las personas que amamos nos abandonen. Tememos que cuando las cosas se pongan realmente difíciles, no tengamos a nadie que nos ayude. Pero Dios nos dice claramente, no te desampararé, ni te dejaré. Es una doble promesa. Primero, no te desampararé, que significa que Él nunca va a abandonarte, nunca va a retirarte su cuidado, nunca va a decidir que ya no vale la pena ocuparse de ti. Segundo, ni te dejaré, que significa que nunca vas a estar completamente solo, nunca vas a tener que enfrentar las dificultades sin Él. Pero aquí viene algo muy importante. ¿Por qué podemos confiar en que estas promesas realmente se van a cumplir? ¿Cómo sabemos que no son solo palabras bonitas que nos hacen sentir mejor por un momento? La respuesta está en el carácter de quien hace estas promesas. Cuando los seres humanos hacen promesas, a veces las cumplen
y a veces no. A veces cambian de opinión. A veces las circunstancias los obligan a romper sus compromisos. A veces simplemente se olvidan de lo que prometieron. Pero Dios es completamente diferente. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, Dios hace una declaración sobre su carácter que es fundamental para entender por qué podemos confiar en sus promesas. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Esta es una de las características más importantes de Dios. Los seres humanos cambiamos constantemente. Cambiamos de opinión, cambiamos de planes, cambiamos de humor, cambiamos de prioridades. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que Él promete hoy, lo va a cumplir mañana, y pasado mañana, y dentro de 10 años. Esto significa que las promesas que Dios le hizo a Abraham hace miles de años siguen siendo válidas hoy. Las promesas que Jesús hizo a sus discípulos siguen siendo válidas para ti. Las promesas que están escritas en la Biblia no tienen fecha de vencimiento. El hecho de que Dios no cambie también significa que su amor hacia ti no cambia. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa lo indigno que te sientas. El amor de Dios hacia ti es constante e inmutable. Esta verdad se confirma en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, donde encontramos otra declaración poderosa sobre el carácter de Dios. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Los seres humanos mienten, a veces intencionalmente, a veces sin querer, a veces porque las circunstancias cambian y no pueden cumplir lo que prometieron. Pero Dios no es humano. Él no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Cuando Él dice algo, tiene el poder absoluto para cumplirlo. Cuando Dios promete que va a cuidar de ti, Él tiene el poder para hacerlo. Cuando promete que todas las cosas van a cooperar para tu bien, Él tiene el control sobre todas las circunstancias para que eso suceda. Cuando promete que nunca te va a abandonar, Él tiene la capacidad de estar presente en todo momento y en todo lugar. La frase, Él dijo, y no hará, nos recuerda que no hay distancia entre las palabras de Dios y sus acciones. Cuando nosotros prometemos algo, puede haber una gran diferencia entre lo que decimos y lo que realmente podemos hacer. Pero con Dios, decir y hacer son la misma cosa. Esto se confirma de una manera aún más personal en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, donde Pablo escribió, si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Esta es tal vez una de las promesas más consoladoras de toda la Biblia. Incluso cuando nosotros somos infieles, cuando fallamos, cuando no cumplimos nuestras promesas hacia Dios, Él permanece fiel. Su fidelidad no depende de nuestra fidelidad. Su constancia no depende de nuestra constancia. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. La fidelidad no es algo que Dios decide hacer o no hacer, dependiendo de cómo nos comportemos. La fidelidad es parte de su naturaleza. Él es fiel porque es Dios, no porque nosotros lo merezcamos. Esto significa que incluso en tus peores momentos, incluso cuando sientes que has fallado completamente, incluso cuando piensas que Dios debe estar decepcionado contigo, Él sigue siendo fiel a sus promesas. Su compromiso contigo no se basa en tu perfección, sino en su carácter perfecto. Pero ahora viene la pregunta práctica. ¿Cómo hacemos que estas promesas se vuelvan algo real en nuestras vidas? ¿Cómo pasamos de conocer estas promesas en nuestra mente a experimentarlas en nuestro corazón? La respuesta está en lo que la Biblia llama
Meditar en la palabra de Dios. Cuando Josué estaba a punto de enfrentar uno de los desafíos más grandes de su vida, liderar al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, Dios le dio una instrucción muy específica en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra no significa simplemente leerla rápidamente. Significa pensar profundamente en lo que dice, rumiar las promesas como una vaca rumia la hierba, permitir que las verdades de Dios penetren no solo en tu mente, sino en tu corazón. Cuando meditas en una promesa como, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, no solo estás leyendo palabras, estás permitiendo que esa verdad transforme la forma en que ves tu futuro. Estás alimentando tu alma con la perspectiva de Dios, en lugar de con tus propios temores. La meditación día y noche que Dios le recomendó a Josué no era solo un ejercicio religioso, era una estrategia práctica para el éxito. Cuando tu mente está llena de las promesas de Dios, en lugar de estar llena de preocupaciones, tomas mejores decisiones, tienes más paz, actúas con más confianza. El rey David entendía esto perfectamente. En el Salmo 119, versículo 105, escribió: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi sendero. David había descubierto que la palabra de Dios funcionaba como una lámpara en la oscuridad, iluminando el camino que debía seguir. Cuando no sabes qué decisión tomar, cuando el futuro parece oscuro e incierto, la palabra de Dios funciona como una luz que te muestra cuál es el siguiente paso que debes dar. No siempre te muestra todo el camino de una vez, pero siempre te da suficiente luz para el próximo paso. Una lámpara no ilumina todo el paisaje, pero ilumina lo suficiente para que puedas caminar con seguridad. De la misma manera, las promesas de Dios tal vez no te muestren todos los detalles de lo que va a pasar en los próximos 10 años, pero te dan la luz suficiente para confiar en el siguiente día. Pero hay algo más que puede fortalecer tu fe en las promesas de Dios. Memorizar versículos específicos para que estén disponibles en tu mente cuando más los necesites. Cuando llega una crisis, cuando te despiertas en la madrugada con el corazón lleno de preocupación, cuando recibes noticias que te asustan, no siempre tienes tiempo de buscar la Biblia y encontrar el versículo perfecto. Pero si has memorizado promesas específicas, están ahí contigo en todo momento. Es como tener medicinas de emergencia en tu botiquín. Cuando llega el dolor, no tienes que ir a la farmacia, ya tienes lo que necesitas en casa. La memorización bíblica es especialmente poderosa porque permite que las promesas de Dios hablen directamente a tus pensamientos negativos. Cuando tu mente comienza a llenarse de ¿qué pasará si? Logos, una promesa memorizada, puede interrumpir esos pensamientos y reemplazarlos con la verdad de Dios. No se trata de memorizar cientos de versículos. Se trata de elegir algunas promesas específicas que hablen directamente a tus miedos más comunes y permitir que se graben profundamente en tu corazón. Cuando las necesites, estarán ahí, listas para darte la paz y la confianza que necesitas. Las promesas de Dios no son solo conceptos teológicos bonitos, son herramientas prácticas para la vida diaria. Son anclas para tu alma cuando todo parece estar tambaleando. Son luces en la oscuridad cuando no sabes hacia dónde ir. Son recordatorios constantes de que no estás solo, de que hay alguien que te ama, que te cuida y que tiene planes buenos
para tu futuro. En este último momento, vamos a ver cómo transformar completamente la forma en que pensamos. ¿Qué actividades específicas fortalecen nuestra confianza en Dios día a día? Y ejemplos reales de personas que vivieron con fe práctica cuando no sabían qué iba a pasar. Es el paso final, pasar de saber a vivir. Ya hemos visto que Dios tiene control sobre todo y que nos ha dado promesas maravillosas. Pero ahora viene la pregunta más importante: ¿cómo vivir esto en la práctica? ¿Cómo hacer que todo lo que sabemos se convierta en algo que realmente experimentamos cada día? La respuesta comienza con algo que tal vez no esperabas, cambiando completamente la forma en que piensas. El apóstol Pablo entendía que no basta con conocer la verdad en la mente, sino que esa verdad tiene que transformar literalmente la forma en que procesamos la información que recibimos cada día. En su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, Pablo escribió algo revolucionario. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo está hablando de una transformación profunda. La palabra que usa para transformaos es la misma palabra de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es el mismo proceso que convierte a una oruga en mariposa. No es un cambio superficial, es un cambio completo de naturaleza. Pero ¿cómo sucede esta transformación? Pablo dice que es por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto significa que tenemos que cambiar activamente la forma en que pensamos. Tenemos que reemplazar los patrones de pensamiento del mundo con los patrones de pensamiento de Dios. El mundo nos enseña a pensar en términos de escasez. No hay suficiente para todos. Dios nos enseña a pensar en términos de abundancia. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. El mundo nos enseña a pensar que dependemos de nosotros mismos. Dios nos enseña que podemos depender de Él. El mundo nos bombardea constantemente con mensajes de miedo. Las noticias nos dicen todo lo que está mal. Las redes sociales nos muestran lo que nos falta. La publicidad nos vende la idea de que siempre estamos en peligro de algo. Pero cuando renovamos nuestro entendimiento con la verdad de Dios, comenzamos a filtrar toda esa información a través de lo que Dios dice sobre nuestras vidas. Esta renovación no sucede automáticamente. Es una decisión consciente que tenemos que tomar todos los días. Es como ejercitar un músculo. Mientras más lo hacemos, más fuerte se vuelve. Mientras más elegimos pensar como Dios piensa, más natural se vuelve. Pablo sabía que esta batalla por nuestros pensamientos era real y práctica. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, escribió: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate en las palabras que Pablo usa: derribando argumentos, llevando cautivo todo pensamiento. Está describiendo una batalla mental real. Cada día, nuestra mente recibe pensamientos que van contra lo que Dios dice sobre nosotros. Pensamientos como: Dios se ha olvidado de ti. Nunca vas a salir de este problema. No tienes futuro. Estás solo en esto. Pablo dice que tenemos que llevar esos pensamientos cautivos. Es como si fuéramos soldados que capturan a los enemigos que están tratando de invadir nuestro territorio. Cuando llega un pensamiento de miedo, lo capturamos y lo reemplazamos con la verdad de Dios. Cuando llega un pensamiento de desesperanza, lo tomamos prisionero y lo cambiamos por una promesa bíblica. Esto no es negar la realidad, es interpretar la realidad a través de los lentes correctos. Los problemas siguen siendo problemas.
pero ahora los vemos como oportunidades para que Dios muestre su poder. Las dificultades siguen siendo dificultades, pero ahora las vemos como temporales en comparación con los planes eternos de Dios. Pero Pablo va aún más específico sobre en qué debemos pensar. En su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos da una lista práctica. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es una receta específica para la paz mental. Pablo no dice, trata de no pensar en cosas malas. Dice, llena tu mente activamente con cosas buenas. Es como llenar un vaso con agua limpia. Automáticamente, expulsa el agua sucia que estaba antes. Cuando llenas tu mente con lo que es verdadero según Dios, en lugar de lo que parece verdadero según las circunstancias, tu perspectiva cambia. Cuando te enfocas en lo que es digno de alabanza, en lugar de en lo que está mal, tu estado de ánimo cambia. Cuando piensas en lo que es puro y amable, en lugar de en lo que es corrupto y feo, tu paz mental se fortalece. Pero cambiar la forma de pensar es solo el primer paso. También necesitamos prácticas específicas que fortalezcan nuestra confianza en Dios día a día. Una de las más importantes es la oración, pero no cualquier tipo de oración. El apóstol Pedro había aprendido por experiencia propia lo que significaba tener cargas pesadas. Había negado a Jesús en el momento más crítico, había fallado cuando más se necesitaba su fidelidad, había experimentado la culpa y la vergüenza de una manera muy personal. Pero también había experimentado el perdón y la restauración de Jesús. Fue desde esa experiencia que Pedro escribió en su primera carta, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La palabra que Pedro usa para echando es muy gráfica. Es como tomar una carga pesada que has estado cargando en tus hombros y lanzarla sobre alguien que es lo suficientemente fuerte para cargarla. Pedro había aprendido que tratar de cargar nuestras preocupaciones, nosotros mismos, es innecesario e imposible. Dios no solo puede cargar nuestras ansiedades, sino que quiere hacerlo. Pero esto requiere un acto consciente de entrega. No es suficiente con orar sobre nuestros problemas. Tenemos que entregar el control de esos problemas a Dios. Es la diferencia entre contarle a un amigo sobre tus problemas y realmente pedirle que te ayude a resolverlos. Cuando echas tu ansiedad sobre Dios, no significa que nunca más vas a pensar en ese problema. Significa que ya no eres tú quien tiene que resolverlo. Tú haces tu parte, pero confías en que Dios hará la suya. Tú actúas con sabiduría, pero descansas en su poder. Otra práctica que fortalece la fe es el ayuno. Esta es una disciplina que muchas personas no entienden o que les da miedo intentar. Pero el ayuno no es algo que hacemos para impresionar a Dios o para ganarnos su favor. Es algo que hacemos para fortalecer nuestra dependencia de Él. Cuando ayunamos, estamos diciéndole a nuestro cuerpo que hay algo más importante que la comida física. Estamos entrenando nuestro espíritu para depender de Dios, en lugar de depender solo de las cosas físicas. Es como ejercitar el músculo de la fe. Jesús mismo ayunó cuando enfrentó momentos de decisión importantes. Sus discípulos ayunaron cuando necesitaban dirección especial de Dios. Los líderes de la iglesia primitiva ayunaron cuando tenían que tomar decisiones difíciles. No lo hacían porque fuera una regla religiosa, sino porque habían descubierto que el ayuno los acercaba más a Dios y fortalecía su capacidad de confiar en Él. El ayuno nos recuerda que podemos vivir con menos de lo que pensamos. Nos enseña
que Dios puede suplir nuestras necesidades de maneras que no esperamos. Nos ayuda a distinguir entre lo que realmente necesitamos y lo que simplemente queremos. Pero tal vez, igual de importante que la oración y el ayuno, es la comunión con otros creyentes. Dios nunca planeó que viviéramos nuestra fe en aislamiento. Nos creó para estar en comunidad, especialmente cuando estamos pasando por momentos difíciles. Cuando otros creyentes oran por ti, cuando te recuerdan las promesas de Dios, cuando comparten cómo Dios los ha ayudado en situaciones similares, tu fe se fortalece. Es como tener compañeros de viaje en un camino difícil. Puedes llegar al destino solo, pero es mucho más fácil y seguro llegar acompañado. La iglesia primitiva entendía esto perfectamente. Se reunían constantemente, compartían sus bienes, oraban unos por otros, se apoyaban en tiempos de crisis. No era solo una actividad social, era una estrategia espiritual para mantenerse fuertes en la fe. Cuando compartes tus luchas con otros creyentes maduros, no solo recibes sus oraciones y consejos, sino que también te das cuenta de que no eres el único que pasa por dificultades. Descubres que la fe funciona en la vida real, que otras personas han confiado en Dios en situaciones similares y han visto su fidelidad. Pero todo esto sería solo teoría si no tuviéramos ejemplos reales de personas que vivieron con fe práctica cuando no sabían qué iba a pasar. La Biblia está llena de estos ejemplos, y uno de los más impresionantes es Abraham. El escritor de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, cuenta la historia de Abraham así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínate la situación de Abraham. Dios le dijo, deja tu tierra, tu familia, todo lo que conoces, y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Pero no le dijo cuál era ese lugar. No le dio un mapa, no le explicó el plan completo, no le garantizó que el viaje sería fácil. Abraham tenía todas las razones del mundo para pedirle más información a Dios. Podría haber dicho, déjame saber exactamente a dónde vamos antes de decidir si voy o no. Podría haber esperado hasta tener más detalles. Podría haber puesto condiciones. Pero Abraham hizo algo extraordinario. Obedeció sin saber a dónde iba. No porque fuera imprudente o irresponsable, sino porque confiaba más en el carácter de Dios que en su propia capacidad de entender todos los detalles del plan. Este es el tipo de fe práctica que cambia vidas. No es una fe ciega que ignora la realidad. Es una fe que confía en que Dios conoce la realidad mejor que nosotros. Abraham sabía que no sabía a dónde iba, pero también sabía que Dios sí lo sabía, y eso era suficiente. La fe de Abraham no eliminó la incertidumbre de su situación. Siguió sin saber exactamente qué iba a pasar día a día durante su viaje. Pero su fe le dio la confianza para dar el primer paso, y luego el segundo, y luego el tercero, confiando en que Dios lo guiaría paso a paso. Otro ejemplo poderoso de fe en acción lo vemos en la historia de David, cuando enfrentó al gigante Goliat. Todos los soldados de Israel tenían miedo de pelear contra este gigante que parecía invencible. Pero David, que era solo un joven pastor, se ofreció para enfrentarlo. Cuando el rey Saúl trató de disuadirlo, David le explicó su razonamiento. No se basaba en su propia fuerza o habilidad. Se basaba en lo que había visto de Dios en el pasado. David le contó cómo Dios lo había ayudado a matar un león y un oso cuando protegía a sus ovejas. Su conclusión fue simple. El mismo Dios que lo había librado del león y del oso, lo libraría también de este gigante. David no sabía exactamente cómo iba a vencer a Goliat. No tenía un plan militar sofisticado.
pero tenía algo más poderoso, una historia personal de la fidelidad de Dios. Había visto cómo Dios lo había ayudado antes, y eso le daba confianza de que Dios lo ayudaría de nuevo. Cuando David se enfrentó a Goliat, no fue con arrogancia o presunción, fue con una declaración clara de fe. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David estaba diciendo, no confío en mis propias armas o habilidades. Confío en el poder del Dios que ha peleado por mí antes y que peleará por mí ahora. Y esa confianza le dio el valor para hacer lo que todos los demás pensaban que era imposible. Pero tal vez el ejemplo más extraordinario de fe práctica, en medio de circunstancias imposibles, lo encontramos en la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Habían sido arrestados injustamente, golpeados públicamente y encerrados en la parte más profunda de la prisión con sus pies en el cepo. Desde cualquier perspectiva humana, su situación era desesperante. No tenían abogados, no tenían influencias políticas, no tenían forma de comunicarse con el exterior. Estaban completamente a merced de un sistema judicial que ya había demostrado ser injusto con ellos. Pero en lugar de quejarse, en lugar de desesperarse, en lugar de maldecir su suerte, hicieron algo que sorprendió incluso a los otros prisioneros. Comenzaron a cantar himnos a Dios. No era una actuación para impresionar a otros. Era la expresión natural de una fe que había aprendido a encontrar gozo incluso en las circunstancias más difíciles. Su canto no era una negación de su realidad dolorosa. Sus espaldas seguían doliendo por los golpes. Sus pies seguían en el cepo, seguían en la cárcel. Pero habían aprendido algo poderoso, que el gozo no depende de las circunstancias externas, sino de la relación con Dios. Cuando cantaron, no sabían que Dios estaba a punto de enviar un terremoto que abriría todas las puertas de la cárcel. No sabían que el carcelero se iba a convertir esa misma noche. No sabían que al día siguiente las autoridades los iban a liberar con disculpas. Cantaron simplemente porque confiaban en que Dios estaba con ellos, sin importar lo que pasara después. Este es el nivel de fe práctica al que todos podemos llegar. No es una fe que necesita conocer todos los detalles del plan de Dios antes de confiar. Es una fe que puede encontrar paz y hasta gozo en medio de la incertidumbre, porque está segura del carácter de Dios. Estos ejemplos nos enseñan que la fe práctica no elimina las dificultades, pero sí cambia completamente la forma en que las enfrentamos. No necesitamos saber todo lo que va a pasar mañana. Solo necesitamos conocer a aquel que ya conoce todo lo que va a pasar y confiar en que Él nos va a guiar paso a paso. La fe práctica se vive en las decisiones diarias. Elegir orar en lugar de preocuparse. Elegir recordar las promesas de Dios en lugar de enfocarse en los problemas. Elegir actuar con obediencia aunque no veas todo el panorama completo. Es una forma de vida que se construye día a día, decisión por decisión, hasta que se convierte en algo natural y poderoso. Hemos recorrido un camino hermoso juntos. Vimos que nuestras preocupaciones son naturales, pero que Dios nos llama a la paz. Descubrimos que Él tiene control total sobre el tiempo y todas las circunstancias de nuestras vidas. Conocimos las promesas específicas que son como anclas para nuestra alma y aprendimos cómo vivir todo esto de manera práctica cada día. La próxima vez que despiertes con el corazón acelerado por el mañana, recuerda, Dios ya estuvo ahí. Él conoce cada detalle, tiene todo bajo control, y sus planes para ti son de bien y no de mal.
No tienes que cargar el peso del futuro sobre tus hombros. Puedes descansar en sus brazos de amor. Si este mensaje tocó tu corazón, no te olvides de suscribirte al canal para más reflexiones que fortalecerán tu fe. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que Dios tiene todo bajo control. Tu simple gesto puede ser el instrumento que Dios use para traer paz al corazón de otra persona. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.